Estamos por comenzar un viaje apasionante, un encuentro con el arte, la ciencia y el misterio. Acompáñanos, porque junto a Leo Herman y Marcelo Guajardo, nos adentramos en una nueva temporada de Dimensión Perdida. Muy buenas noches, queridos amigos de Dimensión Perdida. Por fin nos volvemos a reencontrar después de tanto tiempo, después de tantos momentos que estuvimos buscando esta oportunidad. Sentíamos que debíamos conectarnos con ustedes y con cada uno de esos contenidos y esos temas que vuelan por ahí, que están en el universo, que están en distintos mundos y que no vemos en cualquier lugar. Estamos en Dimensión Perdida. Soy Leonardo Herman, Leo Herman, que me conecto después de 3 años, después de la última emisión de Dimensión Perdida en aquellos tiempos, 2012. 3 años completamente en vivo, saliendo para todos ustedes. Tantas historias. Pero por supuesto, queridos amigos, jamás en esta aventura he estado solo. Hoy continuamos ese viaje, esa senda, ese camino interminable y apasionante junto a mi querido amigo Marcelo Guajardo. ¿Cómo estás, Marcelo? Excelente, Leo, y qué felicidad después de tanto tiempo volver a retomar este gran proyecto Dimensión Perdida. Yo creo que ustedes, amigos, echaban tanto de menos este proyecto como nosotros. Así es. ¿Cuántas veces quisimos volver? ¿Cuántas veces estuvimos a punto de lograrlo? Pero por fin ya estamos nuevamente de regreso con todos ustedes para tratar temas apasionantes, no solo de lo paranormal y el misterio, sino que también de la ciencia, del arte, que son temas que obviamente apasionan y tienen muchas cosas interesantes que compartir. Eso es súper importante, Marcelo. Hay que dejarlo muy, pero muy claro a toda la gente que nos está escuchando en este momento, porque tenemos nueva casa y se llama Sea-Art Media, seaartmedia.com, en el cual vamos a estar junto a ustedes a través de podcast cada jueves durante la noche, cada semana, hablando de diferentes tópicos. Porque, como bien lo dice Marcelo, antes hablábamos de bastantes misterios y lo vamos a seguir haciendo, pero hoy en día también queremos conectar cosas tan interesantes y tan importantes para todos como son la ciencia, la cultura, el arte y dentro de esos mundos, tantos otros mundos, Marcelo, ¿sí o no? Exactamente, el abanico increíble de Dimensión Perdida se abre de una manera exponencial para todos ustedes, amigos. Así que hay muchos temas que queremos tratar, muchas cosas que queremos conversar y compartir, y para eso estamos ya comenzando con esta Dimensión Perdida. Misterios de la ciencia, fenómenos inexplicables, historias olvidadas en el tiempo, se dan cita en Dimensión Perdida. Hazte fan de Dimensión Perdida en Facebook. Cuéntanos tu experiencia y sé parte de esta gran comunidad del arte, la ciencia y el misterio. Estamos de vuelta en Dimensión Perdida y claramente muy contentos por estar conectadísimos con todos ustedes. Y sé que quieren saber más, quieren saber lo que se viene, porque sabemos también que han pasado muchísimas cosas en el mundo del misterio, en el mundo de la ciencia. Hay muchas cosas que han pasado fuera de nuestro planeta
y hoy vamos a conversar de todas ellas, o un poco por lo menos, porque son millones de temas, ¿sí o no, Marcelo? Exactamente, millones de temas, y también un tema importante es que estamos, además de casa de internet como Sí. ciartmedia.com, estamos también con nueva casa donde podemos realizar este gran proyecto. Así que nuestros agradecimientos a los amigos de Manar Studio, donde ustedes pueden hacer todas sus locuciones, comerciales, doblajes, grabar canciones. Para eso está este fabuloso estudio de Manar, que lo pueden ubicar en su página web de manar.cl. Sí, y si quieren visitar a nuestros queridos amigos de Manar, pueden hacerlo en Avenida Suecia 3468 en Ñuñoa. Estamos ubicados acá, haciendo este maravilloso programa, esta vuelta, ¿no? Han querido también ser parte de este viaje increíble. Doblajes y locuciones, composición de música original, grabación, diseño de sonido y foley, producción musical, mezcla y mastering, restauración y limpieza de audio, arriendo de estudio, entre muchos otros. Así que nuestros agradecimientos a Manar, manar.cl, www.manar.cl. Y entre los temas que apasionan, y uno también te lleva, digo, a preguntarte, a cuestionarte muchas cosas. Nuestro planeta, este planeta lleno de vida, que muchos dicen que es una singularidad, una excepción de la regla dentro del universo, ya que no se han encontrado hasta ahora planetas que puedan albergar vida de la forma tan diversa como lo ha hecho el nuestro. ¿Te has puesto a pensar, Leo, cuántos años puede tener nuestro planeta? Millones y millones y millones. Exacto. Me imagino. Los científicos calculan que aproximadamente estaríamos entre los 4.400 millones de años, solo nuestro planeta Tierra, y que alberga vida desde hace unos 3.300 millones de años, más o menos. Bueno, en este gran periodo de vida que ha albergado nuestro planeta, nos hemos visto también enfrentados a eventos destructivos, devastadores, que han borrado muchas especies y que han estado a punto, Leo y amigos, de destruir la vida por completo en el planeta. O sea que nuestro planeta podría haber quedado como una roca estéril en adelante. Pero sin embargo, ¿qué está? La vida persiste. Como me gustaba mucho esa frase del personaje de Ian Malcolm de Jurassic Park cuando decía la vida se abre camino. Entonces, eso ha pasado en la historia de nuestro planeta. 5 extinciones masivas son las que los científicos destacan sobre el resto, de extinciones devastadoras, y las califican en 5 grandes grupos. Vamos a hacer un repaso a estas grandes extinciones masivas en el capítulo de hoy. Vamos con la primera, Leo, que ocurrió hace 440 millones de años, Leo. Se le conoce como la extinción del Ordovícico silúrico. Toma en cuenta que en aquella época, 440 millones de años atrás, no había vida en la Tierra. Nuestro continente, solamente había un continente llamado Pangea. Pangea estaba aglutinado, digamos, toda la Tierra, y no había vida en la Tierra, solamente había vida a nivel marino. ¿Pero de qué tipo de vida estamos hablando? Trilobites, ciertos tipos de protopeces muy primitivos, muchas esponjas, muchos animales tipo crustáceos que pululaban por el mar, y coral. Eso era lo que más había. Entonces ocurrió en este tiempo una baja de la temperatura a nivel global. Se presume que hubo un periodo de glaciación, el cual hizo que los niveles del mar disminuyeran, se enfriaran las aguas y se produjera esta gran extinción de especies que se llevó a cabo en este periodo del Ordovícico silúrico. Se calcula aproximadamente que una gran cantidad de fauna se llegó a extinguir. Después de eso, los glaciares que habían se derritieron y el nivel del agua volvió a subir, y eso permitió que el ritmo de la vida prosiguiera y que la vida obviamente siguiera haciendo su propio camino. Ordovícico silúrico. Hay otra gran extinción. La segunda gran extinción. El Devónico carbonífero. Claro, el Devónico carbonífero. Una época bastante compleja. ¿Por qué? Porque en la Tierra, Leo, pasó un fenómeno bastante particular. En el periodo Devónico carbonífero, fue entre 408 millones de años aproximadamente, en 3 millones de años pasó algo bastante particular. También en 2 periodos distintos, la vida, por los mismos motivos muy parecidos, una gran cantidad de explosiones, de erupciones volcánicas, comenzó a hacer que las especies que habían se extinguieran.
muchas especies marinas, sobre todo en el mar, se veía muy afectado, como hasta el día de hoy, por los cambios de temperatura. ¿Qué ocurría en el mar? Cuando los cambios de temperatura eran muy bruscos, se moría la vida a nivel bacterial, después a nivel de plancton, y después obviamente que la cadena iba provocándose este feroz efecto dominó que hacía que la vida se desapareciera por completo. ¿Cómo podemos determinar nosotros que hay una extinción en masa en el planeta? Se determina por los estratos fósiles. Los estratos fósiles, cuando los científicos excavan en la Tierra, digamos, y encuentran en una capa del planeta que hay mucho fósil o mucho animal, digamos, que vivió y murió en ese momento, se puede determinar que hubo una gran extinción, cuando son muy grandes los estratos donde hay muchos animales muertos. Entonces ahí se puede ir dilucidando más o menos qué pudo haber pasado. Bueno, en el Carbonífero Devónico ocurrió esta gran mortandad. 83% de las especies que habitaban el planeta, entre el mar y la tierra, desaparecieron para siempre. Y eso me lleva a pensar lo siguiente, Leo. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Nosotros tenemos una gran fortuna por los registros fósiles que poseemos de saber qué tipo de animales vivían. Pero sin embargo, por uno que se encuentra, hay aproximadamente 80 que vivieron también, pero de los cuales no tenemos ningún registro fósil. Claro. Entonces la cantidad de animales que debe haber existido en nuestro planeta y que nosotros no conocemos y a lo mejor nunca vamos a conocer es inimaginable. Quizá en las leyendas que tanto se han comentado a través del tiempo y en la historia, por los hombres, entre los hombres, tribus, te da a pensar, ¿no? Te da a pensar que quizá podrían haber existido ese tipo de animales, por ejemplo, ¿no? Claro, no, pero estamos hablando de animales que existieron, pero millones de años antes siquiera que apareciera el hombre. El hombre, ¿qué? Claro. Y un pequeño animal que nos diera paso a nosotros como mamíferos. Claro. Pero en este periodo devónico-carbonífero ocurrió otro fenómeno en la Tierra. Uh-huh. En la Tierra, una planta evolucionó, producto de una molécula llamada lignina, y esa planta, que no medía más de 1 metro de alto, que eran helechos por lo general, recordemos que en esa época no existía el pasto, no habían flores, la flora era totalmente distinta a lo que nosotros conocemos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Este helecho, que no medía más de 1 metro, evolucionó con esta molécula llamada lignina y se convirtió en los primeros árboles. Creció una cantidad inconcebible de árboles que cubrieron todo el planeta, que cubrieron toda la Tierra. ¿Y qué pasó? Producto de esta cantidad de árboles que había y de la riqueza de la vida que había en el mar, nuestra atmósfera se sobrepobló de oxígeno. O sea, se estima que en esa época había el 50% más de lo que hay de oxígeno en el ambiente ahora. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época todavía no existían los dinosaurios, todavía no existían reptiles. Los animales que poblaban la Tierra eran insectos en su mayoría. Imagínate una libélula del porte de un águila. Una megapleura se llamaban estas libélulas. Artopleuras, que eran como 100 pies gigantes, que eran del tamaño más o menos de un cocodrilo, que también andaban en la Tierra, y toda esta cantidad enorme de insectos pudo crecer en ese tamaño por causa del oxígeno que se liberaba. ¿Qué ocurrió con esto? La lignina, que hacía crecer a los árboles de tamaños gigantescos, 40 metros se estimaba que crecían los árboles en esa época, la lignina era un compuesto nuevo. Entonces, por lo tanto, las bacterias de la época no estaban preparadas para hacer que la lignina y el árbol, digamos, se pudriera y se devolviera a la tierra. Uh-huh. Entonces los árboles morían y caían por cantidades gigantescas al suelo y no se pudrían. Entonces los árboles se iban cubriendo con sedimento y las placas, producto del pasar de los años, de los cientos y millones de años que iban pasando, se iban comprimiendo. Y esos árboles, esa cantidad increíble de troncos, formó enormes vetas de carbón que hasta el día de hoy el hombre sigue extrayendo en diferentes partes del mundo. Pero eso iba a provocar algo terrible mucho tiempo después. Uh-huh. Y es ahí cuando nosotros llegamos a la tercera gran extinción, que es considerada por la ciencia la más destructiva en la historia del planeta. La gran extinción, o la gran mortandad, se le conoce también, del Pérmico-Triásico, que ocurrió hace 250 millones de años. ¿Qué pasó acá? Fue una sumatoria de fenómenos bastante particulares y catastróficos. De partida teníamos todas estas vetas de carbón que te contaba que se provocaron producto de los árboles que no se pudrieron y se convirtieron en carbón. Y
se provocó otro fenómeno que se llama la pluma mantélica, que es lava que empieza a salir desde el interior de la Tierra hacia la superficie, grandes erupciones que en el fondo se provocaron en Siberia. En Siberia estaba la cantidad de fósiles de árboles más grande, de carbón fosilizado más grande. ¿Y qué pasó? Todo este carbón en la Tierra comenzó a quemarse. Imagínate millones de kilómetros cuadrados de grandes vetas de carbón quemándose por más de 500.000 años, Leo. Imaginen ustedes en la casa, amigos, cómo puede ser este fenómeno. Obviamente, imagínate cuando uno hace un asado, el carbón que sale, y no es tanto, y hace una tremenda humareda. Imagínate que tiene que haber sido eso, erupciones volcánicas tirando lava, contaminando la atmósfera, más encima con este humo de carbón. Obviamente se provocó un efecto invernadero que cubrió todo el planeta, que hizo también que las erupciones volcánicas también hicieran que las bacterias cambiaran en el fondo del lecho marino y que se liberaran cantidades de ácido a la atmósfera, cayendo lluvia ácida, cayendo humo de carbón. En el fondo el planeta se ahogó. Y en los otros 500.000 años que prosiguieron a esto, la vida se extinguió hasta casi un 95%. O sea, la vida en la Tierra prácticamente desapareció, Leo. Claro. Fue el evento más devastador que pudo ver nuestro planeta. Yo me imagino, o sea, cantidades enormes de reptiles, de animales, gorgonópsidos, que eran unas especies de reptiles combinados con mamíferos que habían, desaparecieron para siempre. Las pocas especies que pudieron sobrevivir a esta verdadera catástrofe tuvieron que empezar nuevamente de ser un camino evolutivo. Junto a Leo Herman y Marcelo Guajardo, escuchas Dimensión Perdida. Dimensión Perdida está en Twitter. Síguenos en @dp_misterios. Bueno, pasamos a la cuarta gran extinción, que es la extinción del Triásico-Jurásico. Este es el principio de la era de los dinosaurios. 210 millones de años Exactamente. atrás aproximadamente. Exactamente, Leo. ¿Qué pasaba? ¿Quiénes dominaban la Tierra en este periodo Triásico? Los grandes animales que ya Claro, conocemos. Digamos, grandes ¿no? reptiles. Reptiles, Sí, hay que reptiles, dejarlo no claro. dinosaurios, hay que dejarlo claro. Los dinosaurios y los reptiles son especies totalmente diferentes. Exactamente. ¿Ya? Entonces, grandes reptiles, cocodrilos, digamos, que existían. Entonces, después de esta extinción del Triásico-Jurásico, obviamente por erupciones volcánicas también, se presume que una gran erupción volcánica que se dio en la India fue la que provocó esta extinción. Los grandes reptiles desaparecieron y los pequeños dinosaurios que existían, porque los dinosaurios que habían en esa época no eran más grandes que un gato. ¿Te fijas que bueno, uno de los primeros dinosaurios que se descubrió era el Celophysis, que era una especie de, como te digo, más o menos del tamaño de un gato, que caminaba en dos patas, un terápodo con cuello largo y que comía insectos y otros bichitos. Entonces de ahí los dinosaurios vieron su oportunidad y se diversificaron en la enorme cantidad de formas y especies que nosotros conocemos hoy en día. En el periodo Jurásico fue la etapa donde los dinosaurios más lograron sus tamaños más espectaculares, más grandes, mayor diversidad de especies que hubo en el periodo de los dinosaurios. En el Jurásico fue entonces. Y bueno, el gobierno, el dominio, esta gran dinastía de los dinosaurios duraría hasta entrado obviamente el periodo siguiente, que es el Cretácico. Y ahí es donde también viene, yo creo, la más popular de las extinciones masivas, que fue el gran evento KT, se le conoce, hace unos 66 o 65 millones de años, cuando principalmente se cree, habido otras teorías que han salido, pero lo más comprobable es este gigantesco asteroide
de unos 12 kilómetros de diámetro, que sería más o menos calculando, no sé si alguien, bueno, los que conocen Estados Unidos pueden calcular que era aproximadamente el tamaño de la isla de Manhattan, que golpeó con una fuerza extrema la península de Yucatán en México. ¿Y qué pasó? Golpea, este asteroide provoca un cráter de unos 40 kilómetros de profundidad, Leo, y unos 100 kilómetros de diámetro. Entonces golpea con una velocidad más rápida que de una bala, se destruye obviamente, lanza esta gran cantidad de escombros a la atmósfera, y toda esta nube de escombros cubre el planeta por completo. Y bueno, en primera instancia lo que ocurre, este choque libera una cantidad equivalente a 100.000 millones de kilos de TNT. La energía liberada. Primero la onda de choque, que se expande, mata todo lo que estaba alrededor de la onda de choque. Después viene una onda de fuego, después un tsunami, que se calcula que era un tsunami de 1 kilómetro de altura, que se levantó producto de esta colisión del asteroide y que barrió con la vida. Bueno, los sobrevivientes de este gran evento KT, los dinosaurios que quedaron vivos, murieron. ¿Por qué? Porque al cubrirse la atmósfera con ceniza, el sol no pasó. Se murieron las plantas, se murieron los herbívoros, se murieron los carnívoros. Los carnívoros obviamente tuvieron que comer durante mucho tiempo, pero aún así las reservas de comida se acabaron y terminaron extinguiéndose los grandes dinosaurios. Se estima que ningún animal que pesara más de 25 kilos pudo sobrevivir a esta tremenda catástrofe. Cabe destacar que los científicos estiman que ningún animal que pesara más de 25 kilos sobrevivió. Bueno, podemos ver, si bien es cierto, los dinosaurios que lograron sobrevivir, porque hubo dinosaurios que sobrevivieron, Leo, y los tenemos hoy en día con nosotros. Están acá. Están con nosotros. De Manar. Y los vemos, aparte de ellos, los vemos todos los días, Leo. Son maravillosos, la verdad. Exactamente, y los vemos en muchas formas, en muchos colores. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde están? Evolucionaron en las aves actuales. Perfecto. Las aves modernas. Siempre se habla acerca de esa evolución de alguna forma. Siempre vemos de hecho, en las últimas películas, que si bien es cierto es una ficción, pero están basados en trabajos paleontológicos bastante serios, por lo demás, en donde vemos cómo, de alguna forma, porque en un principio veíamos dinosaurios con características muy reptilianas, por decirlo de algún modo, sí. Pero con el tiempo y a medida que avanzaban los estudios, íbamos viendo esa evolución extremadamente increíble, en donde animales realmente gigantes tenían plumas, o por lo menos iban hacia allá. Claro, exactamente. Por ejemplo, en el año 2000, con el descubrimiento en China de yacimientos paleontológicos increíbles, donde se han encontrado animales, como el Microraptor, por ejemplo, dinosaurios con plumas, en un nivel de conservación increíble. O sea, a tal nivel, Leo, que los pigmentos de las plumas estaban, entonces los científicos podían determinar incluso de qué color eran, cosa impensada hace unas décadas atrás. Entonces hemos ido encontrando nuevas especies y dándole una nueva mirada a las especies que se conocen hasta el día de hoy. El mismo tiranosaurio Rex, que tan reptiliano que lo veíamos, escamoso, ahora no. Se ha llegado a comprobar que las crías de T-Rex nacían con una pluma muy similar a la de los pollitos nuevos cuando recién nacen. Claro. Y que el mismo tiranosaurio Rex, el mismo T-Rex, tenía una cubierta de protopluma. De protopluma nos referimos a plumas primitivas. Por supuesto. Entonces, o sea, nuestra concepción del dinosaurio ha cambiado bastante. Hay una pregunta muy interesante que de alguna forma sí o sí se nos hace inmediatamente porque se ha hablado acerca de eso. ¿Podría ocurrir este evento u otro parecido hoy, mañana, dentro de 1000 años, 1.000.000? Mira, si algo nos ha demostrado la historia de la Tierra es que estos eventos de extinción masiva se han provocado y se van a seguir produciendo en el futuro. ¿Qué pasaría? Es muy distinto ahora si pegara un asteroide de las mismas características que le pegó al final de la época cretácica y extinguió los dinosaurios. ¿Por qué? Porque toma en cuenta que la Tierra era diferente en aquel entonces. Los continentes estaban mucho más unidos, mucho más cercanos. Entonces, al golpear este asteroide, la onda de choque abarcó más, digamos, y el espacio que se podía haber afectado estaba más cerca.
Ahora con la deriva continental, que los continentes obviamente que están mucho más abiertos, si pegara un asteroide en la península de Yucatán nuevamente, no afectaría de igual modo. Y toma en cuenta también todos los avances tecnológicos que tenemos. No me refiero para frenar un asteroide, sino que para poder sobrevivir y para poder prever una catástrofe de este tipo. Ujú. O sea, si un asteroide así nos fuera a dar, nos enteraríamos por lo menos unos 100 años antes. Entonces habría tiempo de prepararse. A mí me gustaría acercar un poco más a la gente a todos estos temas, obviamente a través de crtmedia.com y a través también de todo lo que vamos a ir subiendo en Dimensión Perdida también, ¿no? Que va a estar dentro, que está dentro de crtmedia.com, en donde hay muchos temas tanto paleontológicos como arqueológicos, astronómicos que vamos a ir colocando. Pero para dedicarnos un poco en el tema paleontológico, obviamente invitarlos a que también vayan a los museos, principalmente Sí. al Museo de Historia Natural de Santiago, básicamente. Pueden visitar su sitio web como dato en www.mnhn.cl. Está dependiente de la DIVAM. Así es. El arte, la ciencia y el misterio cautivan nuestra imaginación. Estás en Dimensión Perdida. Estamos de vuelta, queridos amigos, en Dimensión Perdida y obviamente estamos tremendamente contentos de poder compartir con ustedes todos estos mundos y estos universos que están pasando constantemente. Realmente tenemos tantas cosas que decir, han pasado años en donde no hemos podido conectarnos de alguna forma o de esta forma con ustedes en este momento tan especial, Marcelo. ¿Alguna anécdota que te gustaría recordar, quizá? Antes de seguir, por supuesto, con el programa. Hubo muchas anécdotas que me marcaron en Dimensión Perdida, pero recuerdo muy en particular una noche cuando hacíamos el programa en vivo y en directo en la noche, cuando nos comenzó a llamar una cantidad enorme de auditores contándonos sobre un avistamiento ovni que se pudo ver en todo Santiago. Y estuvimos durante todo el programa siguiendo muy expectante este fenómeno, entre comillas. Claro. Bueno, después averiguamos que no era tal, que era... En ese momento fueron unas luces que trajo una empresa, unas luces que no se habían probado nunca en Chile, que se proyectaban en el cielo como las luces de Batman. Y se veían en todos lados. No, y se veían en todas partes, en todo Santiago. Y la gente obviamente, como no las conocía, Claro. ahora son muy comunes, pero no las conocía y las confundió con ovnis, pero Sí, realmente lo recuerdo. fue algo que me indicó en ese momento el alcance que tenía nuestro programa, y la participación de esa noche fue increíble. Esa misma participación que esperamos que vuelva y que sea cada vez mayor, por supuesto que sí, a través de Dimensión Perdida, que van a poder encontrar en crtmedia.com, nuestra casa online para estar junto a ustedes. Y recuerden, esto es muy importante, Marcelo, porque la gente que nos está escuchando en este momento, nuestro querido público, tiene que saber que todos los jueves a eso, o más bien dicho, desde las 10 de la noche, Claro. van a poder encontrar nuestro podcast de la semana. Vamos a esmerarnos para poder tener cada semana para ustedes un podcast de 1 hora, hora y media, dependiendo de los temas, por supuesto, sobre todos estos temas que tanto nos gustan. Hoy, de alguna forma, Marcelo, estamos hablando de temas que nos han marcado siempre y que siempre nos van a acompañar, para la redundancia. Que tiene que ver con la paleontología, el inicio de todo probablemente. De todo, ¿no? claro. Y en este primer capítulo de Dimensión Perdida sobre todo. Pero también vamos a hablar del espacio, ¿no? Vamos a hablar de Marte y además de algunos temas parapsicológicos interesantísimos. Que, por decir ya parapsicológico, de alguna forma te mete en un mundo de misterio maravilloso, pero que sigue siendo tan humano como tú, como yo, como todos. Exactamente. En fin, seguimos en Dimensión Perdida, estamos con ustedes y queremos también saber desde dónde están escuchándonos. Dejen sus comentarios en este post para aquellos que están escuchando en este momento en cualquier hora del día,
Si es en la noche, en la mañana, en la tarde, si les gustan los contenidos, si quieren aportar sus propios datos, ayúdenos también a hacer este programa cada vez mejor, como siempre fue para nosotros en Dimensión Perdida. Y si hay algo que atrapa la imaginación, lo ha hecho desde hace mucho tiempo en la historia de la humanidad, es un vecino. ¿Un vecino? Un vecino. Sí. Nos vamos a ir a... porque es relativa la distancia que nos separa de este vecino, Sí. pero cuando está cerca, está a 92 millones de kilómetros de distancia, Leo. ¿De quién hablamos? Vamos a dar algunas pistas. En Egipto lo conocían como Hardeker, el rojo. En Babilonia, Nergal, estrella de la muerte. Uy, me suena a Star Wars, eso un poquito. Magdahim, en Arabia, el que se sonroja. Ok. ¿Ya? Y obviamente Ares lo conocían los griegos y Marte los romanos. Obviamente lo conocemos con este último nombre nosotros. El planeta Marte. A este vecino me refería, Leo. Galileo Galilei fue la primera persona en observar Marte con un telescopio maravilloso también para la época, absolutamente innovador. Lo hizo en 1609, a sus 45 años de edad. Claro. Toma en cuenta, yo te hablaba recién de 92 millones de kilómetros cuando está cerquita, y cuando está lejos está cerca de los 200 y algo millones de kilómetros cuando está en su distancia más lejos. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Por la órbita elíptica que tiene este planeta. Fíjate que si viajáramos a 95 kilómetros por hora en un auto, en línea recta hacia Marte, nos demoraríamos 271 años, 221 días en llegar. ¿Qué tal? Una locura. Una locura. Marte se demora 687 días en dar una vuelta completa alrededor del Sol, mientras que la Tierra se toma 365 días, 6 horas y 9 minutos en realizar la misma maniobra. Si se sacan cálculos, un año de Marte equivale a 1.88 años terrestres. Claro, mira, en orden obviamente sabemos que la Tierra es el tercer planeta, Marte vendría siendo el cuarto planeta, y si hablamos de tamaño, vendría siendo el penúltimo, más chico. O sea, solamente Mercurio es más pequeño que Marte, o digamos que Plutón ya no se considera un planeta, sino que se le califica ahora como planeta enano. Entonces Mercurio sería solamente más pequeño que Marte en nuestro sistema solar. Y también Marte, al igual que la Tierra, posee estaciones. Hay una primavera, hay un verano, incluso hay un otoño. Pero es muy diferente que acá, obviamente, pero hay 4 estaciones marcadas que están en el planeta rojo. Sabemos que ambos, tanto la Tierra como Marte, originalmente se formaron a partir de una serie de choques cósmicos, moldeados por gigantes asteroides miles de millones de años atrás. Claro. Recordemos, mira, cuando se formó el sistema solar, hace aproximadamente 8.000 millones de años, nuestro sistema solar obviamente era algo muy caótico, muchos restos de la formación del Sol que quedaron dando vuelta y que se fueron aglutinando producto de la gravedad para formar los planetas. También quedaron muchos asteroides dando vuelta. Entonces estos asteroides comenzaron a golpear con fuerza a los planetas, incluido el nuestro, y obviamente Marte no fue la excepción. Por lo mismo, nuestro planeta tiene trozos de Marte en su interior, así como Marte tiene trozos de nuestra Tierra también en su corteza. Entonces, ¿qué cabe destacar con Marte en este sentido? Estudios recientes, incluso el reciente anuncio de la NASA de la existencia de agua en Marte, nos da a pensar lo siguiente. ¿Hubo vida en Marte? ¿O Marte en algún momento de la historia pudo tener un paisaje similar al nuestro? La respuesta es que probablemente así haya sido, Leo. Muchos canales que se ven en la superficie marciana dan a entender que hubo lechos de ríos, lechos de océanos, no tan profundos como el nuestro, obviamente, pero sí lechos de océanos bastante notorios, los cuales nos podrían a nosotros dar una certeza que existen formaciones como salares, por ejemplo, como el salar de Atacama, claro, o los paisajes que se ven mucho en el desierto boliviano también, en el altiplano. Entonces, ¿qué pasa? En esos desiertos, en esos mares, o digamos, en esas aglomeraciones de sal,
de aguas muy salinas, muy alcalinas, existen microbios, existe vida bacterial. Entonces los científicos creen que obviamente esta vida también podría estar presente en Marte. Está a punto de comprobarse ya. Vamos a ver qué ocurre. ¿Por qué ocurre que este color en Marte rojizo es tan característico? Porque tenemos, obviamente, aparte del lecho rocoso, tenemos concentraciones de mucho metal en Marte, sobre todo de hierro, de óxido, y eso hace que Marte se vea de este color tan especial, ¿ya? Al igual que la Tierra, Marte posee satélites. Nosotros tenemos solamente uno, nuestra Luna, obviamente, pero Marte posee 2 satélites, Phobos y Deimos, que tienen 2 características. Phobos y Deimos no tienen la misma forma redonda de nuestra Luna, sino que poseen una forma un poquito más chata, es casi como si fueran rocas. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que Phobos y Deimos no vendrían de la formación del mismo planeta como en el caso nuestro, sino que serían 2 asteroides gigantes que en algún momento de la creación de Marte se vieron atrapados por su gravedad y comenzaron a girar en torno al planeta rojo. Los científicos estiman que la gravedad está haciendo que cada vez la órbita de Phobos y Deimos se cierre sobre el planeta rojo. Y Phobos en algún momento va a caer sobre Marte y lo va a chocar. Pero eso no va a ocurrir hasta unos cuantos millones de años más. Así que yo creo que no vamos a poder ver ese fenómeno. Bueno, pese a ello, los astrónomos tienen como proyecto utilizar Marte para el primer asentamiento humano en el espacio. Claro, o sea, Marte, debido a que se encontró agua, se ve como una excelente alternativa para desde ahí iniciar una exploración espacial mucho más acabada, mucho más profunda. Sería como nuestra primera base antes de saltar ya al espacio. Siempre salta la duda del por qué no en la Luna. ¿Por qué la Luna, de alguna forma? Claro, me imagino que hay muchos factores determinantes naturales que probablemente a los científicos no les ayuda mucho, a los astrónomos no les ayuda mucho a poder tener bases como siempre se soñó quizás en la Luna. Claro. Y por eso Marte, con toda esta infraestructura natural que tiene, muy parecida al desierto de Atacama, como bien lo dijiste, en donde, entre paréntesis, se hacen tremendos experimentos de la NASA, de Europa, de Asia. Pero eso es interesante también, ¿no? Sí, lo que pasa es que por sus características, Marte, al haber sido un planeta como la Tierra en algún minuto, está la posibilidad de terraformarlo. O sea, ¿qué significa eso? Intervenir su atmósfera y volverlo un planeta de cierto modo habitable, donde se puedan cultivar plantas, donde el hombre podría eventualmente, de aquí a un siglo, vivir en Marte. O sea, los científicos en 30 años más quieren tener un hombre en Marte. Quieren que el ser humano llegue hasta allá. Entonces, ¿qué pasa? Como te digo, poder vivir, poder asentarse en Marte por un motivo de sobrepoblación de la Tierra, y obviamente que se quiere iniciar desde ahí una exploración espacial mucho más acabada. Es muy interesante también lo que pasa, entre paréntesis, pero también acercándonos siempre al tema, en la película Misión Rescate, ¿no? Claro. En Marte, Misión Rescate, en donde vemos a un Matt Damon como un personaje sobreviviendo a un momento, a una exploración fallida. Bien interesante por lo demás, y teniendo los conocimientos que tiene, de alguna forma logra hacer vida en Marte. Claro, armando toda una parafernalia, podríamos decirlo así, científica, lo logra. ¿Qué tan desierto podría ser? ¿Podría de alguna forma desarrollarse algo así en el futuro? ¿Está dentro de los planes? ¿Qué te imaginas tú? Claro, que está dentro de los planes. O sea, es algo a lo que los científicos aspiran, de poder, como te decía, eso se llama terraformar, que darle forma como la Tierra a Marte para poder hacerlo habitable. Entonces, eso es lo que se pretende. Te reitero, o sea, en 30 años más se quiere llegar con tripulación humana a Marte, y en 100 años más ya se debería, según los cálculos, tener una base asentada en Marte con gente viviendo, e incluso con marcianos
Ya, ¿Por qué digo marcianos? Humanos nacidos en Marte, ya no serían terrícolas, serían marcianos porque nacen en Marte. claro. Entonces en 100 años más ya se pretende que existan marcianos, Ujú. seres humanos nacidos en el planeta rojo, imagínate. Muy interesante. Totalmente interesante. Entonces Marte tiene todas estas características que se podría lograr que sea un asentamiento humano viable, que cada vez esta fantasía que hemos visto en películas como Misión Rescate se puedan cumplir. ¿Qué otras cosas podríamos destacar de Marte y qué otras cosas también en un futuro cercano, en Dimensión Perdida, podríamos revisar, por ejemplo, o destacar? A ver, yo creo que lo siguiente que se viene para Marte, estoy especulando un poco, pero yo creo que es una especulación bastante aterrizada a la vista de lo que ya se ha visto, a la vista de lo que tenemos, que yo creo que el anuncio de vida microbiana en Marte ya es prácticamente un hecho. Y en base, si hay vida microbiana, significa que se puede desarrollar. Entonces, a partir de esa vida microbiana se puede elaborar o se puede ir y hacer cultivos de plantas o hacer cultivos bacteriales para, por ejemplo, criar hongos. Los hongos son una especie muy resistente. Ujú. Entonces, ¿qué se pensaba? ¿Qué van a comer los supuestos colonos terrícolas que lleguen allá a Marte? Se piensa que lo más viable es que empiecen comiendo hongos. Ujú. Distintas setas que son comestibles que se puedan cultivar y que obviamente se puedan proliferar allá. Entonces, si hay vida bacterial que te dé un piso de sustento para poder elaborar otro tipo de vida, estaríamos bien. Yo creo que eso se viene. Bueno, a pesar de su tamaño, Marte tiene las tormentas de arena y polvo más grandes, intensas y poderosas de todo el sistema solar. Marcelo, es como uno de los datos que también debemos tener ahí en la cabeza para poder, de alguna forma, dibujar el panorama en Marte. El panorama marciano. Sí, además hay una tormenta que está en una zona de Marte que está activa desde 1971. Imagínate, Wow. más de 40 años una tormenta activa. Bueno, eso solamente se ha visto en Júpiter. La gran mancha roja de Júpiter es una tormenta, pero hay que tomar en cuenta otro factor, que Júpiter es un planeta gaseoso. Mm. No es como Marte, que es un planeta rocoso. Entonces ahí radica la gran diferencia. Bueno, hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero en este momento, tenemos que avanzar porque tenemos más temas, pero obviamente vamos a estar muy pendientes de lo que va a estar pasando con Marte y probablemente en algún momento vamos a hablar de Europa, por ejemplo, una Claro. de las lunas de Saturno, que probablemente sea también otro de los lugares a los cuales el humano hace mucho rato, hace mucho tiempo, está mirando para poder tener una base, colonizar, etc. Hay muchas cosas que están pasando fuera de nuestro planeta que son muy interesantes, Marcelo. Y también me gustaría hacer un aporte a esto porque en CIART Media van a poder encontrar material exclusivo desde el espacio, Sí. básicamente, que gracias a nuestros queridos amigos de eso.cl o eso.org, el Observatorio Europeo Austral, nos puede brindar. En este momento estoy viendo, por ejemplo, una tímida galaxia vecina. La galaxia enana del escultor captada en esta nueva imagen por la cámara Wide Field Image instalada en el telescopio MPG ESO de 2.2 metros del observatorio La Silla de ESO, es una vecina cercana a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Hay muchas cosas más que pueden encontrar dentro de los posteos, dentro del material que vamos a poder encontrar también en ciartmedia.com y obviamente a través de Dimensión Perdida siempre vamos a estar destacando un poco eso. Así que muchas gracias a eso por ser parte de Dimensión Perdida. Misterios de la ciencia, fenómenos inexplicables, historias olvidadas en el tiempo, se dan cita en Dimensión Perdida.
Y bueno, en los temas que tratamos en Dimensión Perdida, no podemos dejar de lado el misterio, amigos míos, y en particular lo paranormal. El misterio puro y duro, podríamos Exacto. decirlo de algún modo, ¿no? Sí. Hay uno que apasiona bastante, hay uno Claro. que ha provocado mucha interrogante y yo creo que vamos bien encaminados a descubrir cómo funciona técnicamente. ¿Te han dicho alguna vez, Leo, te leí la mente? ¿O tú sentiste como que leíste la mente a alguien? O quizá una conexión con esa Oh, otra persona, claro. o a lo mejor estabas pensando en esa persona y te llama por teléfono, Y justo aparece. es esa persona. Hay una conexión interesante ahí. Claro, telepatía. Telepatía. Hay un tema muy especial. La telepatía en sí siempre va a ser uno de esos temas que en verdad te adentran en un misterio y en un torbellino de misterio que jamás te va a dejar sin cosas en tu cabeza y dentro de ti. Apasiona bastante por lo demás. La telepatía como uno de los centros, podríamos decirlo así, de los fenómenos paranormales, que si bien es cierto, claro, son bastante extraños por lo demás, pero son muy humanos por lo pronto también, Marcelo. Bastante Claro, humanos. sí, podemos, bueno, aparte de la típica charlatanería, Claro. se han llevado a cabo experimentos bastante serios para intentar comprobar si este fenómeno es real, existe, y si es así, a qué causas podría deberse. Ujú. O sea, nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de comunicarnos con la mente, podemos lograrlo, será solamente intuición. Eso es lo que ¿Qué es la tenemos intuición finalmente y qué es la también? intuición también. Claro. Bueno, Rupert Sheldrake, Sí. un escritor y bioquímico británico, en 1942 nació él, y se dedicó bastante tiempo a analizar este fenómeno y a tratar de explicarlo, porque la telepatía está presente en muchas culturas. Ujú. Incluso En la toda, nuestra, diría yo. claro, la nuestra, la De alguna mapuche, forma. tiene muchos elementos también donde hablan de este tema. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Este factor común de muchas culturas se traduce en la telepatía. ¿Y qué es lo que es en el fondo? Sheldrake intentó explicarlo mediante un sinnúmero de experimentos. Bueno, este señor es muy interesante lo que hace, y lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con algo que no se había de alguna forma hecho nunca. Porque si bien es cierto, hay muchos científicos que han intentado de alguna forma darle explicaciones lógicas y etcétera a muchos fenómenos paranormales sobre todo, hay muy pocos que en verdad han Ujú. podido lograr con éxito una respuesta o algo O algo que te acerque. negativo o positivo Ujú. frente a los fenómenos. Bueno, Rupert Sheldrake, como bien tú dijiste, es un bioquímico, biólogo británico, escritor, investigador, que se ha dedicado gran parte de su vida a poder desarrollar experimentos que tengan que ver con esto. Y hay una investigación muy interesante que él la denomina resonancia mórfica, una variante científica de la antigua hipótesis de la memoria colectiva. También dedica parte de sus escritos a ciertos aspectos que también trata la parapsicología, como la telepatía, ya bien lo decíamos, o la percepción extrasensorial. Claro. También un factor interesante la percepción extrasensorial. Está tan conectado, muy conectado. Sus ideas han sido rechazadas por la comunidad científica ligada a los estamentos oficiales y las ha catalogado como pseudocientíficas, también basadas en el pensamiento mágico. Claro, O sea, obviamente. hay un tema ahí interesantísimo por parte de lo que Rupert propone y la comunidad científica también expone en ese sentido, ¿no? Ujú. Hay un muro muy, podríamos decirlo de algún modo, interesante también de ver, pero Claro, pero difícil de salvar. exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces la telepatía se ha comprobado que no pasa a ser más que una simple lectura en frío. Y eso en el fondo es leer a la persona, pero no leer la mente, sino que leer su gestualidad, de los mismos datos que te da una persona, tú a lo mejor sacar una respuesta, que es algo muy típico en los medios. Sí. Bueno, ¿por qué hablamos también de este señor, de este científico que de alguna forma ha dejado expuestos a muchos otros científicos y también de alguna forma ha roto los esquemas, ¿no? Los paradigmas en ese Ujú. sentido? Porque hace muy poco Rupert Sheldrake hizo un experimento telefónico con bastante éxito por lo demás. Y esto es muy interesante. Este científico lo que hizo fue que puso a una persona, básicamente, a esperar a 3 que lo Ya. llamaba por teléfono. Y tenía de alguna forma que conectar con ese pensamiento y adivinar quién era. Cada vez que él
teléfono sonaba, la persona tenía que adivinar quién estaba llamando entre esas tres personas, Ujú. entre esas tres posibles personas. Al puro azar, se obtuvo un 33% de éxito. Pero después, con más de 2.000 llamadas de prueba, se obtuvo un 48% de aciertos. Y eso no es menor. Es muy, muy, muy interesante lo que pasa. Nadie, de alguna forma, había hecho, me imagino que muchos, pero nadie con tanta efectividad. Y es lo que de alguna forma se está hablando hoy en día en el mundo, en la investigación, sobre todo en la investigación paranormal, etc. Es muy interesante también de investigar a este científico y todos los procesos que ha podido hacer, porque hace muchos años que está haciendo Claro. este tipo de experimentos. O sea, de hecho, también durante el periodo de la Guerra Fría, se especuló, se sigue hablando, que Rusia realizó espionaje telepático a Estados Unidos, que invirtieron una gran cantidad de dinero Ujú, en buscar personas con ciertas facultades paranormales, supuestamente, claro. y llevarlas a instalaciones militares y usarlas para espiar de forma telepática a Estados Unidos. Es una cosa bastante anecdótica, por lo demás. Hagamos un poco de historia sobre la telepatía, Perfecto. Marcelo. Ujú. Bueno, se considera que la primera investigación sobre la telepatía fuera realizada por la Society for Psychic Research, entre paréntesis, tremenda, tremenda sociedad Ujú. que si tú te pones a investigar la parapsicología está en todos lados, o sea, está presente, muy potente, cuyos resultados fueron publicados en 1886 en la obra Phantasm of the Living, Fantasmas de los Vivos. Años antes, en 1882, Frederick William Henry Myers, uno de los fundadores de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, introdujo un gran artículo publicado también acerca de esto, con el término telepatía. Ahí acuñó el término. Exactamente, inspirado por la incipiente eclosión tecnológica de la época en que las técnicas electromagnéticas de telecomunicación reciben nombres como teléfono y telégrafo. De alguna forma, él conecta un poco esto Claro. y en su investigación surge este término, Claro, telepatía. que telecomunicación. Ajá, Entonces, ¿qué pasa? Estábamos en una época, finales del siglo XIX, plena época victoriana, de una gran explosión de avances científicos. Venía la sociedad despercudiéndose de la superstición, estaban haciendo ya la psicología seria, se estaban explicando muchas cosas que eran de índole sobrenatural y se le estaba dando explicación científica. claro. Entonces había un gran cariño por la ciencia, digamos. Hace un tiempo también pasó una anécdota muy, muy interesante. En un remoto laboratorio de la India, alguien pensó, hola. Y este pensamiento llegó directamente al cerebro de otra persona sentada en una sala de Estrasburgo a más de 7.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué otros experimentos están ocurriendo que ni siquiera sabemos que están pasando, pero están ocurriendo? Si nos ponemos a pensar, tú bien dijiste, en la cultura mapuche, y aquí quiero también saludar a un gran amigo, a Soler Luanco, un Ujú. profesor de historia también con orígenes mapuches, que él me explicaba, porque también he escuchado mucho, Marcelo, y quizá tú también lo has escuchado, que la cultura mapuche tiene un poco de esto, tiene un poco bastante, la verdad. Dentro de toda su cosmovisión, dentro de toda su historia, la telepatía de alguna forma es parte de, y es lo que me confirma de alguna forma Luanco. Ujú. Me dice que dentro de su cultura mapuche hay un todo, y que la telepatía de alguna forma sí ha pasado, pasaba y pasa, pero está dentro de un todo, que es como un pequeño granito, es un granito de arena dentro de esta playa de cosas que suceden extrasensorialmente hablando, paranormalmente hablando, y también me imagino que tiene una conexión altamente con la naturaleza que ellos viven. Ahora bien, hay una palabra que es peuma, Ya, ¿y eso? sueño. Luanco me decía también, o me relataba que dentro de los sueños, dentro del peuma, él o, bueno, los mapuches pueden contactarse, pueden conversar, pueden viajar, por supuesto, viajes astrales y un montón de cosas muy, muy interesantes. Pero finalmente en el peuma pueden desarrollar
la telepatía de una forma absolutamente interesante. Se decía también que lo cultivaban y lo hacían en la época de conquistas españoles y un montón de cosas para poder conectarse y no estar entregando la información. Se dicen muchas cosas, pero sí es interesante y es bonito también hablar acerca de esta cultura que la tenemos tan arraigada, está tan acá, de alguna forma, ¿no? Y también me imagino que esto ha pasado con otras culturas, ¿no? Con los aztecas, con los mayas, por supuesto, y con muchas otras que están escondidas que ni siquiera sabemos que existen y están. Exactamente. Vamos a tener más información de esto, vamos a tener mucho más misterio, vamos a tener también muchos otros temas en Dimensión Perdida con todos los capítulos que se vienen muy pronto. Marcelo, nos tenemos que ir, Sí. ha sido un viaje maravilloso y por supuesto que hay algunas cosas que también hay que decir antes, ¿no? Claro, un par de recomendaciones sobre los temas que hemos estado tratando el día de hoy. Y bueno, recomendarles un libro para que averigüen mucho más sobre las extinciones masivas, que ha sido un tema bastante apasionante y con mucho material para poder descubrir. Se llama La extinción de las especies, de John Erickson, que lo pueden encontrar en diferentes librerías del país. Este libro que trata a fondo y de manera bastante didáctica este fenómeno, estas catástrofes gigantescas que han dado forma a nuestro planeta. Y también la serie Cosmos, la gran serie Cosmos, la nueva versión con Neil deGrasse Tyson, el discípulo de Carl Sagan que conduce esta oportunidad. El capítulo 9 se llama Los mundos perdidos de la Tierra. En este capítulo ustedes podrán ver cómo nuestro planeta ha ido evolucionando y que cada época representa un mundo distinto que está encerrado en nuestro planeta. Y aquí también se habla obviamente de las extinciones masivas que han ido devastando especies y han ido también dándole la oportunidad a otras para que se desarrollen. Increíble. Ya lo saben, estamos llenos de datos. Ustedes también pueden ser científicos, investigadores, paleontólogos, arqueólogos, pueden ser cineastas, pueden ser lo que ustedes quieran. Y obviamente los invitamos a ser parte también de ciartmedia.com. Ciart Media, el universo de la ciencia y el arte. Y para también conectarlos un poquito más, yo sé que la gente que en este momento está escuchando este podcast ha podido leer o ver por lo menos algunas notas que estamos subiendo, exclusivas por parte de nosotros y por parte de nuestro staff, entre otros. Afortunados genéticos, por ejemplo, también está una tímida galaxia vecina. Aparece un mapa del Señor de los Anillos con anotaciones de Tolkien. Genial. Patagonia en 8K. Fósiles, una ventana a la historia de la Tierra y muchos más contenidos que los invitamos a ver cada semana dentro de ciartmedia.com y por supuesto invitarlos a que revisen nuestro lugar Dimensión Perdida en nuestra nueva casa Ciart Media. Exactamente, y recuerden que cada jueves a las 22 horas estará un nuevo podcast disponible para todos ustedes. Y saludamos también cariñosamente nuevamente a Manar, a nuestro querido estudio Manar, manar.cl, Avenida Suecia 3468. Pueden comunicarse en info@manar.cl y pueden disfrutar de cosas como, por ejemplo, el doblaje y locuciones. Si necesitan hacerlos, por supuesto, pueden hacerlo acá. Composición de música original, grabación, diseño de sonido y foley, producción musical, mezcla y mastering, restauración y limpieza de audio, arriendo de estudios y mucho más. Estamos tremendamente contentos de estar acá en Manar, así que mandamos un gran saludo también a la familia de Manar. Bueno, Marcelo, ha sido un gusto poder encontrarme nuevamente contigo acá y obviamente encontrarnos, ¿sí o no? Con la gente, con el público, con nuestros amigos que nos estaban esperando hace mucho tiempo. Gracias por estar ahí y gracias por preguntar, por apoyarnos y por seguir avanzando en este viaje en conjunto hacia la investigación, hacia el misterio, hacia la vida, hacia todos estos grandes contenidos que están ahí y que solo nosotros de alguna forma podemos llegar a entregar como lo sentimos, con tanta pasión, Marcelo. Exactamente, este es un camino que recién comienza, estamos de vuelta en él y obviamente que queda mucho trecho por avanzar. La invitación es a que lo hagamos juntos. Muchas gracias amigos por la sintonía, nos encontramos en un próximo Dimensión Perdida y recuerden que
No estamos solos. Hasta pronto. Chao. Grandes enigmas esperan por una respuesta. Nos encontramos en una próxima sesión de Dimensión Perdida a través de ciartmedia.com, una producción de Ciart Media en conjunto con Estudio Manar, www.manar.cl.